Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres maravillosamente. El día de hoy me encantaría compartirte un tema que lleva por nombre el bien y el mal. Acompáñame a Génesis en el capítulo 2 de los versículos 8 y 9. Nada más. Sé que sabes de qué estoy hablando, de la creación del mundo, la creación del hombre, la creación de los animales, de toda la existencia. Y estamos en el Edén. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ok, vamos a desentrañar poco a poco estos dos versículos. Primero nos habla del árbol de la vida, del árbol de la vida eterna, de la inmortalidad, de que nosotros en el principio Dios creó a Adán y Eva con la intención de que no murieran, de que fueran parte de su creación y tuvieran una convivencia perfecta con Él, libre de pecado, libre de cualquier otra cosa que los trajera delante de Él para juzgarlos como pecadores, ¿de acuerdo? El árbol de la vida. Y luego en el versículo 9 dice, también en la segunda parte, donde también estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Me gustaría que leyéramos en internet la definición de ciencia. Dice, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Dios no puso al hombre y a la mujer sobre el huerto diciéndoles vayan y hagan lo que se les dé su regalada gana. Les dijo, esto se hace, esto no se hace, de esta manera te alimentas y de esta manera no te alimentas. Por lo tanto, de esta manera tú y yo vamos a tener una comunión y de esta manera no la va a existir. Porque les dice en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El árbol de la ciencia podríamos identificarlo como el árbol del saber, del conocer o del conocimiento humano. ¿Por qué? Podemos seguir desentrañando la historia y darnos cuenta de que cuando el hombre y la mujer cuando comieron de ese árbol, no hubo más manera de tener una comunión por la desobediencia que ellos tuvieron. ¿De acuerdo? Porque a partir de ese momento ellos tuvieron la libertad de elegir qué estaba bien y qué estaba mal. Y lo primero que ellos vieron mal fue su desnudez delante de Dios. Por lo tanto, pues estamos desde ese primer punto dándonos cuenta que se salieron total y completamente del orden perfecto de Dios. ¿Te imaginas cómo hubiera sido el día de hoy vivir en ese orden perfecto de Dios? Que si seguimos leyendo la Biblia hasta el último capítulo, nos vamos a dar cuenta de que realmente el orden perfecto de Dios se va a cumplir. Sin duda alguna el perfecto orden de Dios se va a cumplir. Un dato muy curioso que aprendí es que si tú lees los primeros 3 capítulos de Génesis y de los 3 últimos capítulos de Apocalipsis, pareciera que son un solo libro. Te invito a que lo hagas. Bueno, continuemos. El conocimiento humano es perverso, punto, no hay más. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos entender que mi conocimiento y mi sabiduría humana no es buena? Bueno, vamos a Proverbios. En el capítulo 1 de Proverbios, en el versículo 7, dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo que yo puedo discernir de este bonito versículo es que el conocimiento y la sabiduría es el temor a Dios. Pero bíblicamente no se habla del temor a Dios como un ay, ahí viene Dios, no, sino es símbolo de respeto, es un símbolo de verdadero respeto ante la autoridad que es Dios delante de mi vida. Ahí es cuando comienza todo. Yo ejemplifico mucho esto, que cuando yo era joven y muchas veces hice cosas malas, obviamente yo no estaba en Cristo, pero muchas veces yo me detuve de hacer cosas malas por amor a mi mamá, porque yo decía, bueno, si yo hago esto me va a traer tal consecuencia, y cuando mi mamá lo sepa o cuando esta consecuencia acontezca,
mi mamá se va a entristecer porque yo le fallé. Algo parecido comienza a ser la sabiduría a Dios. No solo por respeto o por temor, sino por amor. Por amor comienzas a callarte la boca, por amor empiezas a obedecer sin preguntar nada más que lo que viene aquí en la palabra de Dios y meterte en comunión con Él. Ahora, me gustaría que fuéramos a Proverbios 28, en el versículo 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, es decir, en temor a Jehová, será librado. Fíjate qué poderoso. Nos vamos al principio de la historia y logramos entender que el primer problema con ellos fue la desobediencia, el desobedecer el mandato de Dios hacia su vida. Y ellos comenzaron a decidir por ellos solos. Tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos el derecho a decidir en lo más mínimo qué está bien y qué está mal. Si tienes una duda acerca de cualquier conocimiento que tú estés adquiriendo, si está bien o está mal, ven y pregúntaselo a Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, arrodillándote y preguntarle: Padre, esto está pasando en mi vida, esta situación está llegando a mi vida. ¿Cómo es que puedo tomar una decisión correcta delante de ti sin ofenderte? Bueno, pues Él te va a responder, te lo puedo asegurar, teniendo comunión con Él. Dios es sabio, su sabiduría es infinita. Y esa sabiduría estaba transmitida a nosotros en el principio de la historia. El pecado comenzó con un hombre y el derrotar, y no pudo a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, nadie pudo derrotar el pecado. Solamente una persona, Dios mismo hecho carne a través de Jesús, fue el único capaz de derrotar el pecado. Porque al ser hecho carne, es decir, al ser humano, Él fue tentado de la misma manera, igual que tú, igual que yo, de tomar sus propias decisiones, de librarse de la situación por la cual Él había sido traído a esta tierra. Y sin embargo, Él, con todo su amor y con toda su sabiduría, dijo: no. ¿Tú crees que Jesús no tenía el poder de bajarse de esa cruz? ¿Tú crees que Jesús no pudo haber dicho: pues saben qué, nos vemos, hermanos, lo siento, háganle como puedan, sigan obedeciendo los 613 mandamientos, y quien quiera ser salvo, pues que sea salvo por la ley? Pero no, su amor fue tan poderoso que, aún teniendo todo el poder del mundo, decidió quedarse en esa cruz para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Fíjate, vamos a seguir leyendo la misma historia en Génesis, ahora en el capítulo 3, de los versículos del 1 al 5. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Satanás juzga a Dios de una manera increíble. Satanás juzga a Dios de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el primer punto importante es: llega a tu vida con una pregunta, con que Dios te dijo que tú no hicieras esto, con que Dios te dijo que tú no podías ver aquello, con que Jesús y tu Dios te dijeron que tú no podías hacer esto. Pero fíjate qué curioso, Eva fue tentada directamente por la serpiente, que todos sabemos perfectamente quién era, pero la tribulación, el sentimiento, la manera en que el demonio nos hace pecar, nos habla con nuestra propia voz. Escuchas a ti mismo en tu cabeza diciéndote: ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos aquello otro? ¿Y si vamos y hacemos tantito? Fíjate, porque si tú escucharas una voz en tu cabeza, obviamente te digas: qué bueno, te reprendo en el nombre de Jesús, pero te escuchas a ti mismo intentando dudar de la palabra de Dios, intentando dudar de lo que fue escrito para ti y para mí. En el versículo dice: no moriréis. Él lo reta y lo confronta directamente y niega la verdad de la palabra de Dios. Dice: no vas a morir. Y qué curioso, porque si volvemos al inicio de cómo empezó esta conferencia, el hombre era inmortal.
la manera en la que Dios decidió crear al hombre fue para que no muriera y tuviera comunión con Él. Y cuando Adán y Eva comieron de este fruto prohibido, murieron. Su vida acabó y terminó. Es decir, que la comunión con Dios llegó a un punto en donde terminó delante de ellos, porque ellos nacieron para disfrutar la eternidad con nuestro Creador, pero murieron por su pecado. Entonces, ¿cómo es que Él llega a tu vida? Te escuchas a ti mismo, entre comillas, porque Él utiliza ese juego, esa jugarreta en tu cabeza, diciéndote esto, diciéndote aquello, y te reta diciéndote, no te va a pasar nada. Tú puedes cambiar esto por aquello, porque la palabra de Dios dice aquí. Acuérdate que el diablo conoce la Biblia. Entonces, muchas veces viene por ahí la jugarreta de estas situaciones. Yo te invito, hermano, el día de hoy a que renuncies a ese pecado tan terrible que es decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. No le permitamos al enemigo jugar con nuestras mentes. No le permitamos al enemigo intentar opacar toda esa situación en nuestras vidas. La única manera de nosotros identificar qué es lo que está bien y lo que está mal es estando en la presencia de nuestro Señor, leyendo este manual de instrucciones, como dice otro predicador, leyendo esto que Dios nos dejó en nuestra vida, que es la Biblia, su palabra, para que nosotros pudiéramos guiarnos, donde la palabra de Dios te instruye desde un principio lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para que tú vivas bien en esta vida terrenal y para que tengas vida eterna el día de mañana. Hermano, te bendigo. Espero que esta palabra sea para edificar tu vida. Espero que esta palabra haya llegado a lo profundo de tu corazón y te ayude a transformar lo que el día de hoy eres. Bendiciones.